es importante. Por supuesto, hermanos, que de acuerdo a lo que explicábamos la semana anterior de lo que es misiones, y ahorita hacemos un breve introducción, espero que sea, recordando lo que es misiones, por supuesto que debemos siempre enfocarnos al ministerio local, nuestra iglesia, lo que la iglesia debe hacer, predicar el evangelio, compartirles a otros, extendernos con esfuerzo para alcanzar a los que están cercanos, aportar y suplir las necesidades del pastor en lo que sea posible, pero al mismo tiempo tenemos que tener la mirada en ese otro aspecto. ¿Por qué? Porque al final el Señor nos ha enseñado que debemos predicar el evangelio, no solamente en nuestro Jerusalén, en Judea, sino también Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, esa orden debemos estarla trabajando y llevando de manera conjunta. Entonces, la semana anterior explicábamos acerca de misiones. Y si recuerda, principalmente es esa evangelización, alcanzar a otros creyentes para el Señor, hacer otros discípulos, otro término que es simultáneo, ¿verdad? Creyente o discípulos, y edificarlos a esos discípulos. Y para eso, entonces, no solamente es pasar por un lugar predicando el evangelio, sino que es la intención establecer, sembrar una iglesia. ¿Recuerdan? Eso es elemental, hermanos, para entenderlo. Explicábamos que a veces se considera misiones al hecho de ir a ayudar o ir y predicar el evangelio en un lugar y dejarlos abandonados. No es lo que queremos entender, sino sembrar una iglesia en la cual esos nuevos creyentes sean edificados. Por ello, mencioné que en algún momento pensar en sembrar iglesias en cada colonia de nuestra ciudad sería un error. ¿Por qué? Porque no es que los habitantes de una colonia no necesiten ser edificados si creyeron en Cristo, es que hay una iglesia para que ellos sean edificados. Y es muy importante entender que la iglesia, cuando se siembra, va a tener la mira de cuidar a su pastor, de proveer sus necesidades, y es muy poco probable que si hacemos iglesias en cada colonia, esas colonias puedan sustentar las necesidades de un pastor y su familia. Hay varias cosas que podríamos hablar. Por supuesto, no estoy menospreciando las iglesias locales y la manera en que se ha hecho. Solo quiero que nosotros tengamos una visión acerca de lo que yo creo que es misiones. Ahora, hoy vamos a hablar, ya hablamos de sembrar iglesias porque estamos predicando el evangelio en lugares donde la iglesia no tiene alcance, por medio de un hombre o de unos hombres. Y por eso hoy vamos a hablar quién es un misionero. ¿Quién es un misionero? Entonces, recordando esto, debemos entender y recordar que la responsabilidad de nuestra iglesia local es hacer discípulos. ¿Ok? Alcanzar a otros para Cristo, si te gusta esa frase, para que no la dividamos de hacer discípulos y creyentes, porque es la misma cosa. Y esto se logra mediante la predicación fiel del evangelio de cada uno de nosotros hacia quienes están perdidos. ¿Ok? Y enseñando los mandatos de Cristo a los que lo crean. Ahora, cuando esta labor la realizamos más allá de nuestro alcance como iglesia local, le llamamos misiones. Ahora, en segundo lugar, eso es lo primero, en segundo lugar debemos recordar que el propósito de misiones, estoy leyendo mi introducción, es sembrar iglesias. Es decir, que aquel nuevo grupo de discípulos del Señor puedan tener un lugar en el cual sean ellos edificados, enseñados en todas las cosas que les he mandado, dijo el Señor a la iglesia, a esos nuevos discípulos. Entonces, tener esto como propósito es de suma importancia, ya que la intención del Señor al mandarnos a ser discípulos es que esas personas que crean el evangelio genuinamente, enseñarles todas las cosas. Necesitamos que haya una iglesia, necesitamos que ellos puedan tener una protección, necesitamos que ellos puedan tener comunión con otros creyentes. Y eso solamente es posible en el seno de una iglesia local. Así que el instrumento del Señor que hace discípulos más allá de nuestro alcance
el encargado de sembrar esa iglesia con nuevos discípulos, le vamos a llamar misionero o misioneros cuando es un grupo de 2 o más siervos juntos que van a hacer la misma labor. Ahora, quiero hoy tratar todo el tema porque solo tenemos 4 domingos para explicar todo lo que quiero que veamos de misiones. Entonces estamos hablando quién es un misionero. Ahora, ¿cuáles son las cualificaciones de un misionero? Las cualidades, las características que un misionero debe tener. Ve conmigo a Hechos 13, donde tenemos, por decirlo de alguna manera, el inicio de esta labor de misiones, de ir y sembrar iglesias a otros lugares. ¿Recuerdas? A causa de la persecución. Y en esta historia de los primeros 10 o 12 años de la iglesia de Jerusalén, el inicio, 10 o 12 años de la iglesia, nota Hechos capítulo 13. Es decir, que para esa fecha en la que la iglesia de Jerusalén dice que se convirtieron 3,000 y luego 5,000 y luego una gran multitud. Al pasaje que vamos a leer es probable que hayan pasado no más de 10 a 12 años. Fíjate, Hechos 13, 1 al 3. ¿Listos? Ok, por favor, síganme ahí. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, aquí no es que esto era toda la iglesia. ¿A quiénes está mencionando aquí el autor? Bueno, dice que en aquella iglesia había profetas y maestros. Y nos está mencionando ese liderazgo compuesto por profetas y maestros, entre los cuales estaban estos hombres que se mencionaron ahí. Ahora, número 2, verso 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron y ya vemos que ellos descienden a Chipre y comienzan la labor de sembrar iglesias en regiones más allá todavía de las que estaban ellos allí en Antioquía. Ahora, vimos que la forma en que comenzó a propagarse, a sembrarse nuevas iglesias, la manera en que esto sucedió fue cuando hubo persecución de la iglesia y el perseguidor principal era el apóstol Pablo antes de ser creyente. Y es entonces al huir de esa persecución que ellos van predicando el evangelio los creyentes. Al ir rumbo a otras ciudades donde se iban a resguardar o regresando a sus ciudades de origen, ellos publicaban el evangelio. Ve conmigo a Hechos capítulo 8. Verso 1, por favor. Ustedes, hermanos, van a leer Hechos 8, 1, por favor. Aquí vemos a los creyentes yendo y predicando al estar huyendo, ¿ok? Hechos 8, 1, fuerte, hermanos, ¿qué dice? Pausa. Verso 1 se acaba hasta donde dice algunos hombres piadosos. ¿Sí? Todavía falta. Recuerden que esos títulos intermedios no son parte de la escritura. Entonces no se me confunda, vaya viendo ahí. Nuevamente, 8.1, fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ok, se desató una gran persecución, dice, todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Ok, los demás comienzan a huir. Es probable que no solamente se quedaron los 12, sino quizá también los que habitaban Jerusalén en un origen. Pero los demás comenzaron a huir porque habían venido de muchas ciudades. Recuerde esto el día de Pentecostés, y fue cuando creen en Cristo y se quedan ya de manera fija en Jerusalén. Ahora, vea conmigo el versículo 4 y mira lo que dice. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Ahí están los creyentes de la iglesia. Y voy a usar un término común, no para menospreciar, sino quiero decir, era la iglesia, los congregantes, los que van predicando la palabra.
Y menciona a uno en particular, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Felipe, hermanos, es llamado posteriormente evangelista. Es decir, esta labor de ir y predicar el evangelio a nuevas personas era algo que a él lo caracterizaba. Él, Felipe, fue uno de los que escogieron como primeros ayudantes en la iglesia de Jerusalén, cuando escogieron 7 varones, incluido Esteban, al que han matado y por el cual surge la persecución. Esteban, gran predicador de la Escritura. Felipe, otro gran predicador, va con los demás hermanos, pasa por Samaria y ahí se queda a predicar a los no creyentes. Y dice que las multitudes creen. Ahora, ve al versículo 14. Allá comienzan a recibir la palabra en Samaria y dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron, miren a quién, a Pedro y a Juan. ¿Ellos qué eran? Apóstoles. Así que los creyentes son los que van en primer lugar predicando. Ahora, Judea, que era la región contigua a Jerusalén, o la zona donde está Jerusalén. Samaria, que no estaba muy lejos de Jerusalén. Dice, y Galilea fueron las primeras regiones cercanas alcanzadas en esa huida. Pero también hubo otros judíos cristianos que fueron más allá de Galilea y llegaron a lugares que eran mayormente habitados por no judíos, es decir, personas de nacionalidad cualquier otra menos judía. Siguieron avanzando y llegaron a Chipre, llegaron a Fenicia, llegaron a Antioquía de Siria, de donde leíamos hace un momento, que ahí entonces se formó una iglesia en la cual estaban profetas y maestros, y leímos el primer verso. Nota por favor Hechos 11:19. Espero que vayan conmigo en el hecho de que se está propagando y se están edificando o sembrando nuevas iglesias. Hechos 11:19, nota lo que dice este versículo. Ahora bien, vuelve a recordar esto, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia. Fenicia es ya lugar gentil al norte, más allá de Galilea, cercano a Galilea, pero más allá de Galilea, donde está Tiro y Sidón. Cristo en alguna ocasión llegó hasta allá, pero no les predicó el evangelio a los que no fueran judíos. Y llegaron allá a Fenicia, y luego dice a Chipre, que es una isla que está en el mar Mediterráneo, Chipre, y Antioquía al norte, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Había un entendimiento en el principio de la iglesia cristiana. La mayoría, más bien todos, los que habían creído la primera vez, los que formaban la iglesia de Jerusalén, eran judíos de nación. Y ellos tenían la idea de que el cristianismo era una ramificación del judaísmo y que solamente los judíos de nación, es decir, los descendientes de Abraham, eran los que podían oír el evangelio de Cristo y ser salvos. Esa era la idea al principio. Por eso dice que no le hablaban a nadie solo que fuera judío acerca de Cristo, de su Mesías que ellos habían esperado como nación. Ahora, aunque vemos que los miembros de la iglesia son los iniciadores de estas nuevas iglesias, en este proceso inicial, también notamos que cada vez que hay un despertar en un lugar, se va a sembrar una iglesia en un lugar, la iglesia de Jerusalén participa, ayuda. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando llegaron a Samaria? ¿A quién enviaron? Pedro y Juan, la iglesia de Jerusalén. Ahora aquí, en este caso de cuando llegan hasta Antioquía, quiero que veas el capítulo 11, verso 20, por favor. Seguimos ahí donde dice llegaron hasta Antioquía, y luego el 20, pero había algunos de ellos, de los que iban predicando, hombres de Chipre y de Cirene, judíos nacidos originalmente en Chipre y Cirene, ahora cristianos, que están huyendo,
Dice, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Estos hermanos no tuvieron ningún problema en comenzarle a hablar de Cristo no solo a judíos, sino a los habitantes griegos de esa ciudad de Antioquía. Comenzaron a predicarles la palabra. Y mira lo que dice el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor, judíos y no judíos. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Nuevamente, hay un punto central que es la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé era considerado un apóstol, no en el sentido de que fuera uno de los 12, sino uno que estaba siendo un maestro dentro de Jerusalén, y que los de Jerusalén le tenían suma confianza, al grado de Pedro y Juan. Y envían a Bernabé a Antioquía, porque ahora hoy en Antioquía se está comenzando una iglesia, por llamarlo de alguna forma, y mandan a Bernabé. Entonces, nota por favor lo que dice el verso 23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, es decir, había gente salva, creyentes que querían seguir a Cristo, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Fueron salvos. Ahora, nota cómo siempre la iglesia de Jerusalén apoyó, avaló estas nuevas iglesias, enviando a una persona o personas comisionadas cuando había una atención por el evangelio. Se describe acerca de Bernabé como hombre bueno, es decir, una persona de un buen testimonio, una persona con obras que todos decían, este es un creyente genuino y maduro, lleno del Espíritu Santo. Las decisiones que tomaba, el hablar, su conducir, era de acuerdo a la palabra del Señor siempre. Y lleno de fe, una persona que andaba y creía y confiaba en el Señor. Ahora, en un lado enviaron a Pedro y Juan, ¿y qué testimonio podemos tener de ellos? Eran los apóstoles. Eran las cabezas en un sentido de liderazgo en la iglesia. Bernabé, otra persona con cualidades específicas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estamos hablando de las cualidades de un misionero. Las cualidades de quienes son autorizados, avalados para sembrar una iglesia. Creo que no debemos dejar de lado, hermanos. La Biblia siempre, cuando es específica en algo, hay que prestarle atención. Se inició una iglesia en Samaria, primero, ¿no? En Samaria. Está bien, todos aplaudamos al Señor y démosle gloria porque se inició una iglesia. ¿Y quién está allí predicando? ¿Quién sabe? Pero gloria a Dios que hay una nueva iglesia. No. Ellos entendieron que tenía que haber alguien avalado, con un buen testimonio, preparado para instruir a los que están creyendo. Y enviaron a Pedro y Juan. Llegan a Antioquía de Siria, al norte, ya gentiles. Y hay un despertar y creen en el evangelio. Muy bien, bravo, pues los que le predicaron, quién sabe quién fue, pero no. Mandan a Bernabé para que establezca, funcione como un maestro para los nuevos creyentes. Ahora, leíamos en Hechos 13, que es esta iglesia iniciando. Ahora, nota, por favor, nada más para entender un poquito qué es lo que sucede. Llega Bernabé, se queda en Antioquía, y mira por favor el versículo, leímos ahorita hasta el 24, ¿verdad? Mira el 25. Bernabé, el que llegó para estar ahí en esa iglesia, salió rumbo a Tarso. ¿Por qué? Para buscar a Saulo. En este periodo de 10 o 12 años, Pablo, el perseguidor, ahora es cristiano. Y no solo eso, sino que comenzó a ser un gran maestro de la Escritura. ¿Por qué?
porque el Señor lo capacitó por 3 años en el desierto de manera visible y personal, dice Pablo. Él me enseñó. De hecho, es bien interesante que Pablo es el primero que hace referencia a la noche en que el Señor establece la cena del Señor, la que llamamos la Santa Cena. Pablo es el primero en 1 Corintios que describe, mira, lo que me enseñó el Señor es que la noche que estuvo con los apóstoles, y él no estaba. Y les describe claramente cómo sucedió. Y después Mateo, después Lucas, bueno, Lucas ayudante de Juan, de Pablo, pero Mateo describe precisamente los mismos eventos y el escrito de Mateo fue después al escrito de Pablo. Pablo fue instruido por 3 años por el Señor. Estaba en Tarso predicando el Evangelio, era su lugar de nacimiento. Y Bernabé sabe de él. Y Bernabé dice, yo voy a ir por este hombre y lo voy a traer porque él va a ser de gran utilidad en esta iglesia. Era su pensar en un inicio. Va a buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Bernabé no abandonó esa labor en Antioquía. Trae a Pablo a Antioquía y se reunieron con la iglesia todo un año. ¿Para qué? Enseñaban a las multitudes y a los discípulos, es decir, a los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos aquí entonces cómo es que siempre el Señor permitió que en el inicio de estas iglesias hubiera una persona o personas con cualidades, con cualificaciones específicas. Debo decir algo para no menospreciar otras cosas. Hay que entender esto y hay que tener mucha misericordia. Hay muchas iglesias que se inician solamente por cuestiones de divisiones. ¿Cierto? Digo, es una práctica que todos conocemos. Y yo debo decir que por la gracia del Señor, al final, Él en su misma gracia puede usar a las personas que están en esas iglesias, a los maestros que están en esas iglesias. Es su gracia. Pero si tú y yo queremos hacer algo realmente siguiendo una instrucción bíblica, creo que la estás viendo. No se trata de formar un grupito. No se trata de que tú y yo nos caemos bien y vamos a hacer nuestra iglesia. Se trata de que quien está sembrando una iglesia, en primer lugar, esté siendo avalado por una iglesia. En segundo lugar, tenga cualificaciones específicas para llevar a cabo esa labor. No menospreciemos la obra de Dios. Creo que esas acciones es un menosprecio a la iglesia, como si fuera una sucursal de un negocio. Y vuelvo a decir, no estoy menospreciando, solo quiero decir que nosotros mismos menospreciamos la obra de Dios. Pastor, vamos a iniciar una iglesia acá. Espera, no es así. No es como poner una panadería o una naranjería, no es así, es algo mucho más importante. Tiene propósitos específicos y tiene personas específicas. Este Pablo y Bernabé, que ahora en el capítulo 13 vemos que oran por ellos porque el Señor les dice, apártenmelos porque ahora los voy a enviar a otro lugar. Eran líderes en la iglesia y se desempeñaban como maestros, como pastores dentro de la iglesia. Toda la iglesia vio, la gran multitud de Antioquía que creyó, veía el testimonio de estos hombres, porque eran sus maestros y ministradores. Nota por favor, Hechos 11, bueno, ya leímos 25, 26 y con el 13:1, que lo leí hace un momento. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. No era solamente Pablo y Bernabé, sino que el Señor había permitido en su gracia que allí estuvieran más maestros. ¿Cuántos contamos ahí? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5 por lo menos pastores, líderes de esa iglesia, que eran los encargados de enseñar a la multitud. 5. Estos hombres estaban usando sus dones en la iglesia local. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor, es decir, servían al Señor,
también ayunaban y el Espíritu Santo le dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pero nota lo primero, ellos estaban sirviendo al Señor. Un misionero, hermanos, no es un joven que dentro de la iglesia siente un deseo de ir a un lugar. Yo quiero ir a un lugar y predicar el evangelio allá, pastor. El Señor puso un peso en mi corazón. Muy bien, ahora tenemos un misionero. Vamos a apoyarlo y que vaya y que abra una iglesia. No. Tiene que ser una persona que primero ministre en su iglesia como pastor para que los demás vean y cualifiquen y puedan autentificar y puedan confiar en que cuando vaya a un lugar donde nadie lo está viendo, va a hacer lo mismo porque sabe cómo hacerlo, porque ama al Señor, porque ama a su pueblo. Si no, no se trata de emociones, no se trata de circunstancias. Pues es que ya se acabó aquí, hay que ir y hacer una iglesia. No. Es necesario que sean líderes dentro de su propia iglesia. Al respecto de esto, hermanos, no quiero ser dogmático, es decir, si no es así, aquella no es iglesia, aquella tampoco es iglesia. No, no es así. Ya lo expliqué. En la gracia del Señor, Él permite que funcione. Quiero decir que si hay un grupo de creyentes reunidos, alabando y sirviendo al Señor y creciendo en la palabra, el cómo, llega un punto en que diríamos, ok, ya no importa, sigue sirviendo al Señor. Aunque también debo decir que el Señor sabe cómo se están haciendo las cosas. Y Él bendice o no, muy en relación al amor a su palabra que tú y yo le tengamos. ¿Okay? Eso sí lo creo. Pero no estamos diciendo que no sirve. Ahora, estaban usando sus dones. Pablo no era cualquier muchachito, era un apóstol. Para esta fecha, como ya dije, fue preparado por el Señor. Ve conmigo a 1 Corintios para que veas la misma testimonio del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Tenemos que ir rápido, entonces usted, si no, sígame con su mirada. Después se apareció a Jacobo, está hablando Pablo a los corintios. Después de su resurrección se apareció a Jacobo el Señor Jesús. Luego a todos los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles estaban después de la resurrección de Cristo? Bueno, la Biblia nos enseña que había 11. Porque Judas Iscariote ya había fallecido, ya se había suicidado. Ahora, dice que entonces se apareció a todos los apóstoles y verso 8, y al último de todos. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Y al último de todos los qué? ¿Los creyentes? ¿Al último de todos los cristianos? ¿Al último de qué? ¿Cuál es el adjetivo que se mencionó, el sustantivo que se mencionó en la frase anterior? Los apóstoles. Y al final y al último de todos los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Nota, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Él dice, soy apóstol. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, y esto no es vanagloria, sino como veíamos el jueves, y aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo o en mí. Entonces, el apóstol Pablo tenía cualificaciones que lo determinaban y lo veían los demás, pero que el Señor lo llamó para ser apóstol principalmente. ¿Quién era Bernabé? Bueno, Bernabé era un maestro, ya lo vimos, que lo enviaron de Jerusalén. Ahora, ve conmigo a Efesios 4, 11 al 12. Quiero establecer esto de manera clara. Entonces, un misionero es un apóstol. Ve por favor, un pastor, en el caso nuestro ahora. Ve conmigo a Efesios. Ya pasamos estudiando por ahí. Y ve lo que dice el capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les habla de la historia de la iglesia y cómo han funcionado. Y dice el verso 11, y él, hablando de Cristo, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. ¿Recuerdas qué había en la iglesia de Antioquía? Maestros y
profetas y un apóstol, que era el apóstol Pablo. Dice, Él dio ser apóstoles a unos, está hablando de un orden de liderazgo, a otros profetas debajo de esos apóstoles. Ningún profeta podría hablar algo que los apóstoles no habían establecido, si no era un falso profeta. Por eso el apóstol Pablo dijo, ustedes fueron instruidos en la doctrina de los apóstoles. Si un profeta venía y el Señor me dijo algo y va en contra del apóstol, el profeta estaba debajo del apóstol. Y luego dice, a otros evangelistas. Y aquí viene un grupo que creo que sigue vigente. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos afirman, y creo que sí, que el término pastor, maestro, evangelista está refiriéndose a un mismo grupo de personas. Es decir, cuando los apóstoles terminaron, el último Juan cuando muere en el año 100, terminan los apóstoles, terminan las profecías porque la escritura ya queda escrito todo. Ya sabes qué es lo que Dios quiere, ya no necesitas al profeta, porque el profeta te hablaba, por ejemplo, acerca de esto, ¿no? Podía él decir, bien, el Señor dio los dones, pero antes de que Pablo lo escribiera, pero él lo hablaba de parte de Dios porque la iglesia, como tú y como yo, necesitamos conocer estas mismas cosas. Entonces, el profeta hablaba aun cuando la escritura todavía no había sido terminada. Pero ya con la escritura de los apóstoles, el profeta ya no tiene relevancia, porque ya está la revelación aquí. Desaparecen los apóstoles, desaparecen los profetas y la batuta del liderazgo la toman pastores, maestros, evangelistas. Algunos dicen que los evangelistas tampoco ya no existen porque están por encima de los pastores y en la actualidad no hay un liderazgo por encima de los pastores. Yo creo que es un grupo en el cual están los tres. Bueno, es un punto de vista. Pero el punto es este. ¿Para qué? ¿Para qué está este grupo? A fin, verso 12, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, preparar a los discípulos y preparar nuevos líderes y preparar los que van a guiar al pueblo de Dios y no solo eso, preparar al pueblo de Dios para que sirvan al Señor juntos. Si ya no hay apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos son los encargados de enseñar a los creyentes. Comparándolo con 1 Corintios capítulo 12, ve conmigo por favor allá, donde se habla de los dones o de los hombres dones también para la iglesia, para edificar la iglesia. Nota por favor 1 Corintios 12, 28 al 29. El apóstol Pablo escribiendo y dice lo siguiente: y en la iglesia Dios ha designado, y aquí va en orden, de hecho utiliza términos de orden, primeramente apóstoles, ya lo vimos eso, ¿no? Los primeros en liderar. En segundo lugar, profetas, concuerda con lo que dijo en Efesios. Y en tercer lugar, maestros. Nota que ya no habla de evangelistas, pastores y maestros, sino término maestros. Cuando la de Antioquía todavía había profetas y maestros y un apóstol. Pero esto va avanzando. Y lo que el apóstol dice, ok, aquí. Entonces están los profetas, apóstoles. Entonces, ¿quién queda cuando los apóstoles y los profetas terminan su ministerio? ¿Quién queda en el liderazgo para la iglesia? ¿Quién? Sí, dígalo con firmeza y sin temor, maestros, ¿verdad? Ya no hay apóstoles, profetas, hay maestros. Y luego dice el apóstol allí, en orden, primero apóstoles, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Y luego ya no habla de orden, sino habla de los dones generales de la iglesia que estaban en funcionamiento. Luego milagros. Después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas, hablando de los dones que todo el creyente tiene. Pero es interesante que pone un orden de liderazgo claramente establecido diciendo primero, segundo y tercero. Y de ahí, los que hacen todas las cosas de la iglesia. Entonces, el último grupo designado como maestros
que mi entender son evangelistas, pastores, maestros en Efesios, es el liderazgo que toma la batuta para la enseñanza de la iglesia. Y este liderazgo debe cumplir con los requisitos establecidos para el liderazgo de la iglesia. ¿Cuáles son? 1 Timoteo capítulo 3. Verso 1. Palabra fiel. Recuerda, aquí ya estamos hablando de 50 años después, ¿ok? O sea, el tiempo va avanzando. Y ya a iglesias establecidas, aquí escribe a Timoteo que estaba en la iglesia de Éfeso, ya ha pasado tiempo. Nota lo que dice en el año 50 por allá, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, el liderazgo de la iglesia, buena obra desea hacer. Es un buen deseo, pero un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no peleonero o pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Qué sabio, ¿no? Uno que dice, yo quiero ser, ni siquiera para el liderazgo de la iglesia se debe considerar. Imagínate para ir a un lugar solo, donde nadie lo va a supervisar, a hacer lo que quiera con la gente que se acerque y se junte allí para oír el evangelio. ¿Te imaginas? ¡Qué error! Si para el liderazgo local no está permitido que sea un recién convertido, un joven, y dice joven en ese sentido, y dice enseguida, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Y quién observa estas cualificaciones? Le está diciendo a Timoteo, pero ¿quién lo debe de observar todo esto? La iglesia. La iglesia que conoce a sus varones. Este hermano desea ser pastor. Muy bien, ¿tiene estas cualificaciones? No lo sé, hermano. Él es pastor porque viene de quién sabe dónde. No importa. No puede ser pastor. Tiene la iglesia que observar eso en su vida, y eso no se observa en una semana. Y eso no se observa en 2 meses. Y eso no se observa en un año. Tiene que vivir en la iglesia. Tiene que ser conocido en la iglesia. Tiene que amar a su iglesia. Tiene que servir a su iglesia. Tiene que convivir con la iglesia. En pocas palabras, se podría definir en 2 aspectos importantes sus cualificaciones. Primero, requisito de carácter: irreprochable. Irreprochable. Varón bueno, dijo de Bernabé. Segundo requisito, apto para enseñar. Tiene que tener un don. Ser irreprochable habla de su carácter, pero tiene que tener un don dado por el Señor. Apto para enseñar, capaz de poder predicar, capaz de poder enseñar de manera 1 a 1, capaz de poder enseñar y explicar preguntas de las personas. ¿Por qué? Porque es un maestro en la congregación. Entonces, un misionero es un creyente cuyas cualificaciones son avaladas por la iglesia que pastorea. ¿Me entiendes? Es parte del liderazgo de esa iglesia. Es un creyente cuyas cualificaciones son avaladas por la iglesia que pastorea. Ahora, estamos hablando de sus cualificaciones. Hablemos del llamado de un misionero. ¿Ok? Hermanos, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios para mi vida, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hemos predicado de eso. Solo digo de manera resumida lo siguiente. Todo creyente puede conocer la voluntad de Dios específica para su vida. Y esto es una verdad. Siempre y cuando esa persona está en la voluntad de Dios. Es decir,
en lo que la Biblia dice, esta es su voluntad, hazla. Y la Escritura nos habla de algunos aspectos. Cuando una persona está en la voluntad de Dios de forma fiel, es decir, creciendo cada día en santificación, guardando la palabra, siendo llenado por el Espíritu, sirviendo a la iglesia y andando en fidelidad en medio de los sufrimientos, y me faltó una, y practicando buenas obras, en cada uno de estos 7 aspectos dice, y esta es la voluntad de Dios para ti. Y nos habla de estos 7 aspectos por lo menos. Una persona que está viviendo de esa manera, entonces también el Señor le va a instaurar deseos en el corazón de ese creyente que nos da a conocer su voluntad específica para nuestras vidas. Porque dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, puede venir una dama o un joven y decir, pastor, Dios puso en mi corazón hacer tal cosa, pero si tu testimonio, si tu vida no está creciendo en santidad, yo te tengo que decir, ¿sabes qué? Primero, anda en la voluntad de Dios. Y eso te va a cubrir de que no sea una pasión más que la voluntad de Dios, una pasión de tu corazón, de tu carne. ¿Cómo puede alguien que no está siendo guiado por el Espíritu y se ve una persona guiada por el Espíritu, por sus decisiones, sus actitudes, decir, Dios me está llamando a hacer algo y no está haciendo lo que tiene que hacer? ¿O cómo puede estar seguro de que eso es así? Entonces, cuando estás en la voluntad de Dios en esos 7 aspectos, Dios va a instaurar deseos. La Escritura dice, en cuanto al llamado a uno para ser pastor, leímos aquí, si alguno anhela obispado. Primero inicia con un deseo que Dios instaura. Yo deseo ser un maestro, cuidar la iglesia, yo deseo hacer eso. Si Dios puso eso en tu corazón, entonces los demás deben validar, la iglesia debe validar ese liderazgo. Ve conmigo a 1 de Pedro capítulo 5. Un término intercambiable es anciano, obispo, pastor. Y aquí creo que, como les dije, entra la parte de evangelista o maestro. ¿Sabes? En nuestra actualidad, un evangelista es una persona que preparó 1 o 2 sermones, decía el 7, el pastor MacArthur. Prepara 7 sermones y los predica durante 3 años yendo de iglesia en iglesia y es lo único que tiene. Y decimos, es un evangelista. No, evangelista es lo que Felipe hizo. Ir a un lugar, es lo que nosotros llamamos, creo yo, misionero. Pero también es alguien que tiene un peso especial por esa parte de servicio en la iglesia, aún siendo un líder de una iglesia local. Ir y predicar el evangelio a otros lugares. Ahora, a los no creyentes más bien. Notemos por favor 1 de Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos, de manera general, a los líderes de la iglesia, pastores, obispos, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué les dice? Pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cuando esto se cumple, la iglesia lo ve, la iglesia lo palpa. No es ser un mandón y decir, es así y tengo un carácter macizo y si el pastor se va a enojar, porque la iglesia va a hacer las cosas nada más para que no se encienda en el energúmeno que tienen de pastor. No, dice, por medio de tu ejemplo. Que ellos se vean motivados a decir, ese hombre sirve al Señor, yo quiero servirle también. Ese hombre cuida a su familia, yo también debo cuidar a mi familia, porque el Señor lo dice. Entonces, estos pastores dan un testimonio y son avalados por la congregación. Este es el primer llamado a ser pastor. Esto le permitirá a aquel que un día sea misionero y sembrará una iglesia,
Esto le permitirá ser validado por la iglesia durante un buen tiempo. Esto le permitirá desarrollar sus dones cuidando a la iglesia. Va a desarrollar su enseñanza. ¿Hay alguien que quiere entrar? Adelante, bienvenidos. Eso va a permitir que esta persona desarrolle el ministerio, su servicio de enseñanza. No es fácil. El hermano Jorge nos da testimonio de eso. Si usted quiere, acérquese y pregúntele. Pero cuando uno comienza a enseñar a público, o pregúntele a los hermanos que están comenzando a cantar, luego los nervios nos ganan, las piernas nos tiemblan, ¿verdad? Y luego nos trabamos, nos perdemos y cosas así. Requiere un trabajo estarlo haciendo de manera fiel. Entonces le permitirá desarrollar sus dones para el cuidado de la iglesia. Y le permitirá también, cuando es una persona que su primer llamado es ser pastor de una iglesia, le permitirá tener en claro un proyecto de cómo la iglesia debe funcionar. Cuando llegue a un lugar, va a saber hacia dónde tiene que ir. Te voy a ser honesto. Yo no tenía rumbo. Yo vine e hice como muchos han hecho. A como Dios me dio a entender. A ver cómo van saliendo las cosas. Si yo hubiera tenido un tiempo de ministrar y pastorear una iglesia, nuestra iglesia, junto con mi pastor, no estoy diciendo que queda un solo, por eso la importancia de la pluralidad pastoral. ¿Te imaginas? Un solo pastor y ya me voy, y ahora quién agarramos y encárgate aquí, va a ser, así se hace, se acostumbra. No se preocupen, hermano, yo traigo un pastor de quién sabe dónde, que hace quién sabe qué, pero es mi cuate y entonces lo traigo y va a ministrarles a ustedes porque es pastor. Nadie hace pastores, hermanos. Ninguna institución hace pastores, ningún seminario hace pastores. El pastor es una persona avalada por su rebaño. Ustedes hacen pastores. Cuando un hermano de nuestra congregación tenga las cualidades y comience a servirles y ustedes digan, este es un nuevo pastor nuestro, se convierte en pastor. ¿De acuerdo? Porque le ven y porque tienen testimonio. Entonces, yo cuando vine acá, nunca había iniciado una iglesia ni sabía cómo funcionaba una iglesia en las partes profundas de los proyectos. Y ahí va, ¿no? Pero por la gracia de Dios yo he ido aprendiendo de otros, estudiando de otros, y quiero que tengamos un rumbo. Entonces, quizá eso retrasó muchas cosas, pero sigue siendo la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, esto le permitirá a esa persona tener un proyecto claro de lo que es una iglesia. Entonces viene un llamado para salir y sembrar una iglesia. Veíamos allí en Hechos 13. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban ayunando y orando? Porque ya Dios estaba instaurando deseos. En esos líderes de la iglesia de Antioquía ya había algo que decían, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a otros lugares. Entonces vamos a orar, vamos a ayunar. Tenían una necesidad de saber qué hacer, porque el que estaba instaurando deseos en ellos era el Señor. Y entonces el Espíritu claramente les hace entender, es Bernabé y Saulo. Son los que tienen que irse. ¿Y la iglesia se quedó descabezada de liderazgo? No, estaban los demás líderes. Y entonces ellos salen para sembrar iglesias. Fue el Espíritu Santo, el mismo que otorga los dones y que desarrolla en el siervo de Dios esos dones, quien también puso el deseo en Pablo y Bernabé, como en el resto del liderazgo, para emprender este proyecto. Dice que ellos ministraban al Señor, ayunaban. Ahora, entonces el pastor que desea salir como la iglesia, el pastor que desea salir, espérenme, déjenme ver qué escribí aquí. Ok, tanto el pastor que desea salir como la iglesia que va a extender su ministerio a otros lugares sembrando iglesias, deben ser sensibles a la voluntad de Dios. Deben estar de acuerdo. Mira, se levanta alguien, un pastor de nuestra iglesia. No, el Señor me está diciendo que ya me mueva de aquí y me voy a ir a sembrar, pero es porque está peleándose con otro de los pastores. Pero es porque se caen gordos y se sacan la lengua, como niños chiquitos. Y la iglesia no tiene ese mismo sentir, sino que se da cuenta de que hay problemas. Para que ya no haya problemas, búscate otro lugar. No es como funciona. Hay un mismo sentir, porque la iglesia va a extender su ministerio y va a tener que atender ese ministerio.
Algunos aspectos en los que el Espíritu debe guiar al misionero y a la iglesia son estos. Debemos pensar en la familia del pastor misionero. Tiene esposa, tiene hijos, tiene necesidades. ¿Cómo vamos a cuidarlos? Porque donde vayan, esos niños no van a tener un grupito donde crecer en la Escritura. Esa esposa va a estar aislada de la comunión con otras mujeres. Ese hombre va a estar aislado de la comunión con más hombres. Entonces la iglesia debe de tener un plan correcto de cómo atender y proveer para la familia del pastor. Deben de planear el sustento económico para la familia del misionero y la forma de obtenerlo. Deben de considerar los requisitos de lenguaje, cultura y barreras posibles al lugar donde ellos tienen el deseo de que se siembre una iglesia. Deben pensar si se requiere enviar un misionero o un equipo misionero, como en el caso aquí, 2 pastores que vayan y se apoyen mutuamente. Deben definir un plan, como dije al principio, de cuidado espiritual de parte de la iglesia. Para el misionero y para la familia. Estar en contacto con ellos, estar preguntándoles, traerlos de vez en cuando para recibir ánimo y socorro y fortaleza, cuidarlos en sus necesidades médicas. Es un ministerio que se tiene que considerar y apoyar de manera diligente. Tengo que terminar. Y termino con esto. ¿Cuál es el ministerio de un misionero? Termino con un verso. 2 Timoteo 4, por favor. Ya vimos las cualificaciones de un misionero. Ya vimos también... Ya vimos las cualificaciones de un misionero. Vimos cómo es el llamado de un misionero. En un sentido doble. Pastor, ir a otro lugar. Y ahora veamos aquí en este pasaje, por favor, cuál es el ministerio de ese misionero. ¿Ok? Déjenme ir para allá también. 2 Timoteo 4. Versículos 1 al 5. ¿Sabes? Dentro del grupo de iglesias y pastores, suele marcarse una diferencia. Es que yo no soy pastor, yo soy misionero. Y luego el misionero dice, es que los pastores no entienden a los misioneros. Ya expliqué que un misionero es un pastor que está yendo a otro lugar, nada más. Y se va a enfrentar con situaciones específicas, con dificultades distintas, pero la labor es la misma. Nota por favor 2 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos. Estos son líderes. Sí, es cierto. 2 Timoteo, sí, 2 Timoteo 4:1 al 5. Dije, ¿y a qué hora va a llegar lo bueno? Y no llegaba. 2 Timoteo 4:1. Ok, gracias hermanos. En la presencia de Dios y de Cristo, Pablo le dice a Timoteo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Te encargo solemnemente, es decir, delante de Dios te encargo esto, Timoteo. Mira, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. A veces les vamos a caer gordos. Y a veces yo, queriendo evitar caerle gordo a algunas personas, he dejado de insistir. Y eso está mal. Dice, insiste. No vienen a la iglesia, insiste. No está andando como debe ser, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando es apropiado y cuando no. Tienes que tener peso por esas personas. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, pero mira, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Mira, escúchame, yo te animo a que escuches buenos mensajes de la Escritura. Tienes el YouTube. Pero el problema de una característica de los últimos tiempos es que la gente va a quererse acumular maestros de acuerdo a sus propias conveniencias. Tú tienes que ser instruido por tu pastor. Tienes que atender a tu pastor. Porque él pone un peso por tu alma. Aquella persona no te conoce.
Y creo que eso es una manera de que tú te ocultes y digas, pues yo vivo como quiera y nadie me va a decir nada. Pero estoy creciendo en el Señor. No es como funciona. ¿Quién te va a exhortar o quién te va a reprender con las actitudes que estás teniendo? ¿O quién te va a decir si no estás asistiendo a la iglesia, pero tú dices, pero yo lo veo en YouTube? No se trata de eso. Al final, es el mismo trabajo, proclamar el Evangelio, sembrar y liderar una iglesia para capacitar a los que están creyendo. Solamente que en otro lugar, con otras circunstancias, las cuales hay que considerar y tener en mente siempre para ayudar. Este es un misionero. Y esa es la clase de personas a quienes nosotros queremos enviar y también quizá apoyar. Y de eso hablaremos, si Dios permite, la próxima semana. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con misioneros? ¿Ok? Que el Señor nos dé sabiduría y que Él encienda en el corazón de los miembros de esta iglesia los deseos necesarios para servir al Señor y que la iglesia extienda su ministerio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por todo. Te damos la honra y gloria. Tú eres digno de toda adoración. Y gracias porque tu plan es bueno, porque tu plan nos agrada y porque tu plan es perfecto ante nuestros ojos. Te ruego, mi Dios, condúcenos para que extendamos tu obra, tu reino, a través de tu verdad como lo estamos viendo, en la manera local y también en otras, sembrando otras iglesias en un futuro. Te rogamos por ello, levanta líderes fieles en esta iglesia. Ayúdanos. Tú sabes cuánto tiempo se llevará, pero tú eres soberano en la salvación. Nos ponemos en tus manos, capacítanos. Te damos la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien. A las 6 de la tarde.